Amigos y amigas, volvemos a estar por aquí y espero que hayas pillado algo de comer, que hayas comido, que hayas pillado energías, porque necesitas darle gasolina a tu cerebro para lo que se viene por delante. El camino de la programación funcional con Javier Vélez. Espero que te guste tanto como a mí el mundo de la programación, pero ya si es funcional, ya es una locura. Cuando pensamos en programación funcional, caemos en el error de pensar que programar de acuerdo a estos principios consiste básicamente en utilizar algunas primitivas centradas en operaciones sobre listas. Pero aquí tenemos al bueno de Javier que nos va a decir que no, que la programación funcional va mucho más allá de eso. Oye, Javier, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Preparado? Joder, bien hallado. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Midu, por el trabajo que estás haciendo. Sí, señor, que hayáis cogido azúcares porque hoy vamos a hablar del apasionante mundo de la programación funcional y, bueno, derrumbar algunos mitos. Oye, por empezar un poco, bueno, si queréis, por el principio, en este código QR tenéis el enlace al Bueno, repo donde está ya todo veo el que código empieza QR. Javier, o sea, te voy a dejar, te dejo para que pongan tu pantalla, así que yo me despido, os dejo con el bueno de Javier, este pedazo de crack, y nos vemos después. A por todas, Javier. Perfecto, gracias, Midu. Chao. Os decía que en este código QR podéis descargaros todo el código fuente y trastear con él en detalle, porque hoy estamos un poco con el tiempo justo. Oye, mirad, nosotros, a mí cuando hablo de un paradigma de programación, la programación funcional es un paradigma como el imperativo, la orientación a objetos o componentes, servicios, etcétera. Siempre me gusta compararlo en estos tres ejes, ¿no? Los objetivos, lo que se pretende, los principios, el cómo se hacen las cosas y los mecanismos que te proporciona el lenguaje. Y el caso es que corría el año 2000, que todos lo recordaréis, y de repente estalla el concepto del Big Data, de repente surgen datos debajo de las piedras y somos capaces de hacer analítica. Y las antiguas ideas de la programación funcional que estaban anquilosadas en los años 70 cuando surgieron, empezaron a cobrar auge, ¿no? Pero todo esto se había, como os digo, cuajado en los años 70. La comunidad de matemáticos, sobre todo, digamos, veía con cierto recelo lo que se estaba haciendo en el mundo de la programación imperativa, el uso de bucles, las variables locales, los variables globales, ¿no? El entender que un algoritmo era una colección de sentencias o de instrucciones que controlaban la transformación del estado de la máquina caracterizada por estas variables y dijeron esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Podemos hacer una cosa mucho más declarativa con funciones que declaren los conceptos tal cual se producen y a partir de ahí pues creamos una nueva forma de percibir y de concebir el desarrollo. Y, como os decía, pues nuevas arquitecturas, como por ejemplo el MapReduce, las Javi, arquitecturas de ICs por evento. Javi, ¿me ¿Sí? escuchas? Perdona, ¿eh? Una ¿Sí? cosita rápida. Es que en la primera slide que teníamos el código QR no nos ha dado tiempo a mostrarlo en pantalla. Eso, Ahí si lo lo puedes tenéis. dejar ahí. Y mira, déjalo un momentito. Y Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Que yo le voy a hacer una captura de pantalla y ahora lo voy a pasar por el chat para que todo el mundo lo tenga ahí dispuesto y visto. Y así puedes continuar, que estaba súper interesante la conversación. Y ya está, genial. ya puedes continuar Genial. con lo que tenías, que yo ahora Genial. le doy y lo comparto y lo comento. Genial. Gracias. Pues os decía, ¿no? Os dejo un rato el código QR. Efectivamente, ¿no? Arquitecturas tipo MapReduce o Event Driven Architectures que seguro sonarán con otros patrones y otros mecanismos. Lo que yo quiero hacer es un disclaimer de cómo vamos a recorrer este camino de la programación funcional. Vamos a hacer uso de JavaScript, pero como si muchos de los resortes que tiene ya JavaScript muy orientados a la programación funcional no existieran, para reconstruirlos en este camino, ¿vale? Para redescubrir la programación funcional en base a la sintaxis de JavaScript. Bueno, entonces no me enrollo más, vamos directamente, si os parece, al código y a empezar a discutir, vamos a cerrarlo todo, eh, a empezar a discutir cómo se piensa en programación funcional. Lo primero de todo es entender que la programación funcional no es un entorno imperativo. Esto significa que si yo, por ejemplo, quiero hacer una función que sume los n primeros números naturales, ¿no? Desde el 1 hasta el número n, una función como esta, pues una de las cosas que yo puedo hacer, voy a esconder esto, una de las cosas que clásicamente yo hago en imperativo, pues es utilizar variables locales, ¿no? Pues un contador de índice, un bucle while, un contador acumulador, luego lo devuelvo. Esto es prohibitivo en programación funcional, porque como os decía al principio, la programación funcional prohíbe el concepto de entender que la máquina es un ecosistema de estados representados por variables locales que se van transformando.
La programación funcional tiene que ser eminentemente declarativa. Así que muchas veces eso significa, en términos prácticos, que empezamos por un return, ¿no? Y hacemos uso, para digamos, hacer esa sustitución de este método while iterativo propio del imperativo, hacemos uso de un diseño por reglas. Tú dices, oye, mira, si el número n que tenemos aquí es igual a 0, ¿vale? Pues entonces la suma de los 0 primeros números naturales será 0. Esto es una forma críptica al principio, pero cuando llevemos 3 o 4 ejemplos lo vais a ver muy natural, porque se puede interpretar diciendo, este es el caso de condición y esto es como si fuera una flecha, ¿no? En este caso, devuelve esto. En este otro caso, devuelve esto. Si lo analizáis con respecto a cómo funcionan los operadores, digamos, de ilógica y de o-lógica, descubriréis que efectivamente eso se interpreta de esta forma, ¿vale? Entonces, en primer lugar, a este ejercicio de diseño por reglas es lo que en programación funcional se llama diseño basado en casos, ¿vale? Hay casos que se llaman casos base, en el sentido que son muy sencillos, oye, para n igual a 0 devolvemos un 0, y luego hay otros casos que se apoyan en la recursión, que es el caballo de batalla equivalente, diríamos, a la iteración en el imperativo. Es decir, lo que tenemos que hacer es decir, oye, si yo quiero sumar los n primeros números naturales y n es un número suficientemente complejo, pues sumar los n primeros números naturales es sumar el número n al ejercicio de sumar, de invocar a la misma función con los n-1 números anteriores. Claro, esto, dices, ¿cómo es posible que funcione? La clave mental que funciona, el truco mental consiste en siempre asumiremos que cuando estemos diseñando una función, esa misma función invocada sobre un tamaño de problema menor, es decir, aquí está n y aquí está n-1, ¿vale? Pues va a funcionar, está diseñada, probada y funciona. ¿Vale? No es así, pero podemos asumir como truco mental que funcionaría. Si ese es el caso, pues entonces directamente, es decir, que asumiendo eso como hipótesis de trabajo, podemos, digamos, diseñar los casos recursivos. Así que, volviéndolo a leer, la función de suma de los n primeros números naturales dice aquí, si n es igual a 0, devuelve 0, y si n es mayor que 0, devuelve n más sumar los n-1 números anteriores, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero sumar los 5 primeros números naturales del 1 al 5, pues esto significaría que equivaldría a poner 5 más hacer la suma del 1 al 4. Vale. Podemos comprobar, si quieres, que la ejecución es correcta. 1, 6 y 15, ¿vale? Pues efectivamente, sumar 1 devuelve 1, 3 y 2 son 5 y 1 6, y bueno, sumado del 1 al 5, si lo queréis comprobar, da 15. Hoy otros ejemplos similares para ir ganando en complejidad, uno muy similar, pero que seguro os resultará familiar, ¿no? Otra vez, el razonamiento basado en casos base, casos recursivos como este. En este caso, la operación de combinación, que así se llama, es el producto en lugar de la suma, y como el elemento neutro, diría un matemático, del producto es un 1, antes era un 0 para la suma, pues aquí devolvemos un 1, ¿vale? Pero el esquema, digamos, recursivo, con el que nos estamos sirviendo para construir iteraciones, entre comillas, recursivas, pues es el mismo. Esto en realidad, esto es la función factorial, ¿no? Pero, como podéis ver, pues efectivamente devuelve los valores factoriales. Vamos deprisa porque quiero ir ganando en complejidad. Una función de 2 parámetros, por ejemplo, elevar un número n a una potencia k. El esquema es muy similar. Si tienes k es igual a 0, pues todo número elevado a 0 es 1 por definición, así que para k igual a 0 devolvemos un 1. Y si por el contrario tienes k mayor que 1, pues hacemos n multiplicado por llamar recursivamente a la función POU con el mismo n y restar 1, redimensionar, digamos, el tamaño del problema una unidad por debajo en el parámetro k para hacer un tamaño más pequeño y que recursivamente converja hacia los casos base, como tenéis aquí, ¿vale? Y aquí tenéis, ¿no? 3 ejemplos típicos, pues efectivamente, a ver, que lo diga bien, que 1 elevado al cuadrado es 1, 3 elevado al cubo es 27 y, bueno, esto dogma F, 5 elevado a 5, pues entiendo que efectivamente serán 3125. Tirad de calculadora si queréis y si me equivoco lo dejáis mal. Y me dejáis mal. Y luego, para cerrar este primer ejercicio de toma de contacto de cómo se piensa en programación funcional,
un problema un poquito más complicado. Imaginaros que lo que queremos hacer es una función que en este caso sume todos los dígitos de un número grande, 1, 2, 3, 4, 5, o 5, 4, 3, 2, 1, o 2, 3, 7, 5, 2, me da lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Evidentemente, los dos primeros casos, bueno, este y este, tendrían que sumar lo mismo, igual a 15, ¿no? Como veíamos antes, porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5, o 5 más 4 más 3 más 2 más 1 da 15. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Fijaos, lo primero de todo es que hemos definido aquí dos funciones. Esto es muy típico en programación funcional, ¿no? Cualquier complejidad inherente que tengáis en el algoritmo, en la especificación declarativa nuclear, la sacamos por una función, le llamamos de otra forma, ponemos una declaración funcional anterior y luego la usamos. Vamos a decir que sería muy bueno para hacer esta recursión, porque aquí ya la cosa se complica como hacemos la descomposición recursiva. Yo lo que os planteo es, estaría muy bien que tuviéramos una función que recurriera de esta forma. Si yo quiero hacer la suma de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Del número 12.345, pudiéramos descomponer el 12.345 en el número 1.234 por un lado y luego el 5, ¿vale? Entonces, si tengo esos dos números, podríamos recurrir con ellos diciendo, pues entonces la suma de ese número n será sumar, ¿no? Recursivamente sumar el número 1, 2, 3 y 4, ¿no? El 1234, y una vez que eso ya lo tengo que sumar, pues ya directamente le sumo un 5, ya lo tengo sumado, perdón, entonces ya le sumo un 5 y ya estamos listos, ¿vale? ¿Cómo consigo lo que he llamado la cabeza de un número y la cola de un número? Muy fácil, operaciones matemáticas. La división entera por 10 de un número nos da su cabeza, es decir, 12.345 dividido por 10, división entera, es 1.234, y así para todo el número, claro. Y la coletilla esta, pues es básicamente el resto de la división entera, ¿no? Que se consigue con este porcentaje aritmética modular fundamental. Y el esquema recursivo es el mismo, ¿vale? O sea, digamos, hasta aquí, ¿no? Primer capítulo conseguido, primera método, primera pantalla conseguida, es reflexionar que la programación funcional es mucho más declarativa, porque no se especifican cómo se hacen las cosas, sino que se declara la semántica de lo que significan las operaciones. Te voy a decir exactamente qué quiero interpretar, cómo quiero interpretar el significado de la suma de los n primeros números naturales. ¿Qué pasa cuando el número es menor que 10 estricto? Devuelvo n. ¿Qué pasa cuando es mayor o igual a 10, ¿no? En ese caso, recurro. Oye, muy interesante, ¿no? Muy interesante para hacer ejercicios. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Ejercicio número 2. Bueno, aquí veis que no hay trampa ni cartón, ¿eh? 15, 15 y 19. El segundo punto tiene que ver con una, digamos, técnica de programación que se llama inmersión, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué significa la inmersión. A veces lo que ocurre en programación funcional es que la dimensionalidad paramétrica de una función no me da, digamos, grados de libertad suficiente como desarrollador para desarrollar una solución. Por ejemplo, imaginaos que yo lo que quiero es invertir un número. Es decir, el número, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 debería convertirse con el reverse a 5, 4, 3, 2, 1. O 5, 4, 3, 2, 1 a 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer, bueno, en primer lugar es copiar las estructuras de descomposición Heavy-Tail anteriores y hacemos un esquema recursivo muy similar al anterior, pero con una diferenciación, que es que vamos a extender la dimensionalidad, dicen los cursis, la aridad paramétrica, la dimensionalidad paramétrica de la función reverse. Vamos a crear otra función, que es la que está aquí entre paréntesis hasta aquí, ¿vale? Que la llamaremos reverse $, otros la llaman reverse aus, bueno, llamadla como queráis, ¿vale? Que lo que hace es extender con un nuevo parámetro más. ¿Y cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es que yo voy a hacer la misma descomposición de antes, voy a hacer la descomposición 1, 2, 3, 4 y voy a descomponer el 5. Y lo que voy a utilizar es este segundo parámetro, lo voy a utilizar como elemento de acumulación donde voy a ir progresivamente en cada recursión construyendo de manera paulatina el número invertido. Por supuesto, empiezo por 0, ¿vale? Lo veréis que enseguida encaja, ahora lo vais a entender perfectamente, y vamos a analizar el caso base. En el caso base, el acumulador, según lo hemos definido, M en este caso se llama acumulador, ¿no? Parámetro de inmersión por acumulación. En este caso,
entendemos que si hemos llegado a n igual a 0 es porque hemos ido reduciendo el tamaño de n progresivamente en todas estas estrategias recursivas hasta que hemos acabado con un caso súper sencillo de n igual a 0. Entonces, en ese caso, en ese punto recursivo de caso base, el resultado invertido estará completamente en n, finalizado. Así que lo que hacemos es devolver la n. ¿Vale? Y sin embargo, en el caso, digamos, de work in progress, podríamos decir, cuando n todavía, digamos, no ha sido reducido a 0, pues entonces tendremos que aplicar recursividad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy fácil. Bueno, no lo sé, vosotros me lo diréis. A invocar a la función, o sea, en este caso, cuando n es mayor que 0, tendremos que invocar a la función reverse con la cabecera, es decir, por ejemplo, para 1, 2, 3, 4, 5, nos quedamos con la cabecera 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y ahora con el 5 lo que hacemos es multiplicar el acumulador m por 10, en el primer caso valdría 0, así que 0 por 10 es 0, y sumarle la cola, es decir, sumarle 5. Así que en la primera iteración aquí colocamos un 5. En la siguiente vuelta, echarle un poco de imaginación, el head cogería nada más que 1, 2, 3. ¿Vale? El 5 ya se habría ido. Tendríamos el número 1, 2, 3, 4. Pues cogeríamos el 1, 2, 3 con el head y tendríamos el 4. ¿Vale? Entonces invocamos con el 1, 2, 3 y aquí en la cola tendríamos el 4. Pero en este número habría un 5. Así que 5 por 10 daría 50, sumado al 4, 54. ¿Veis un poco ya la matemática del asunto? Como el 1, 2, 3, 4 y 5 se está convirtiendo en el 5, 4. Bueno, pues iterando esa estructura conseguimos hacer la inversión, ¿vale? Si no os pido dogma de fe, sino que lo comprobamos. Efectivamente, el 1, 2, 3, 4, 5 se convierte en 5, 4, 3, 2, 1 y recíprocamente el otro ejemplo, ¿vale? Sin trampa ni cartón. En fin, lo que quiero decir es que la recursión se puede complicar y a veces la extensión por inmersión funcional, que se llama, que es básicamente este concepto de extensión paramétrica, nos puede ayudar muchísimo a trabajar de forma más cómoda. Vale. Oye, otro motivo por el cual a veces se hace inmersión. Esta función n hace exactamente lo mismo que la anterior. Sumaba, que la última, ¿no? La del ejercicio único, el ejercicio 1, la última, ¿vale? Es decir, suma los n dígitos de un número, ¿vale? Estos todos dos números los descompone en dígitos y los suma, ¿vale? La diferencia es que aquí, en el ejercicio 1, hacíamos una descomposición donde la operación recursiva o el caso recursivo no era, digamos, no era simplemente la llamada de una función, sino que se llamaba una función y luego había que hacer una operación posterior de combinación a través de la suma, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, lo que hacemos es que utilizamos la misma técnica de inmersión, ¿vale? De extensión paramétrica, para ir acumulando en este segundo parámetro, inicialmente en 0, con una técnica, o sea, con una estrategia, una línea de pensamiento similar al ejercicio anterior, vamos incorporando los números. En este caso, la combinación incorporada en este segundo parámetro es directamente la suma, porque es mucho más sencillo que este otro caso. Aquí teníamos que ir haciendo la composición, digamos, posicional, en base 10, una cosa más elaborada. Pero lo que quiero decir es que a veces las técnicas de inmersión se utilizan para conseguir que todos los casos recursivos consistan exactamente en la invocación de una función, sin combinaciones, sin colas de combinación posteriores como estas. Es muy importante en recursividad, porque a veces se utilizan técnicas como la del trampolín, etcétera, etcétera, que, bueno, eso si queréis para otro día, sirven para optimizar, digamos, la recursión. Entonces, el diseño tiene que ser de esta forma, que, por cierto, se llama recursión final. Las funciones, digamos, los casos recursivos, las funciones recursivas cuyos casos, todos, digamos, son directamente invocación de una función, se llaman recursivas finales. ¿Qué más cosas? Esto es muy divertido. Oye, vamos a partir un número, por ejemplo, estos números, descomponiendo los impares por un lado, los pares por otro lado, y luego los juntamos, ¿vale? O sea, para que veáis un poco el esfuerzo, el ejercicio, ¿vale? Pues vemos, este es el 3, ¿no? Vemos que lo que hacemos aquí es separar primero todos los pares, 4, 2, y luego todos los impares, 5, 3, 1, o 2, 4, 1, 3, 5, o 2, 2,
5, 7, 3. Primero todos los pares y luego todos los impares. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, a la descomposición heavy tail que ya veníamos viendo, vamos a definir el concepto de par e impar, que es básicamente que un número sea par significa que el módulo 2 sea 0 o que no lo sea. Y aquí la descomposición otra vez por inmersión, os lo quería poner como ejemplo porque aquí hay dos parámetros de inmersión, ¿no? Los pares y los impares. Lo que vamos haciendo es, vamos a ir primero viendo los casos recursivos. Dice, si el número es par, pues entonces lo que tengo que hacer es recurrir con la cabeza y con la cola la meto en el parámetro, ¿no? Extiendo el array de los pares, ¿vale? Los even, y lo meto aquí en la cola y, bueno, pues los impares los dejo como está. Y el caso simétrico, pues es el caso de los impares, que la extensión de la cola la meto en la lista de los impares. Y cuando llego al caso base, pues entonces lo que hago es estos dos arrays E y O los pongo uno al lado del otro, ¿vale? Con lo cual hemos conseguido los objetivos. Demostración de que a veces, digamos, los parámetros de inversión, las técnicas de inversión, pues pueden implicar a varios parámetros de acumulación. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y si queréis, por otro ejemplo, ver cómo se puede utilizar las técnicas de inversión a veces para generar datos. Imaginaos que lo que queremos es repetir un color cada veces, bueno, o un número C cada veces. O sea, yo qué sé, tenemos aquí el 5 se tiene que repetir 3 veces, el 4 6 veces y el 2 una vez. Es decir, esto tiene que generar respectivamente 5, 5, 5, bueno, 6 4 y un 2, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Pues de una manera muy similar, ¿no? Tenemos la función repeat, tenemos una estrategia de inversión, ¿vale? Entonces, en el caso de que hayamos llegado al número de recursión base, a la excepcional de recursión base, donde el número de repeticiones, digamos, ya tiene que ser 0, porque ya las hemos, digamos, colocado todas, pues entonces directamente devolvemos el resultado, ¿vale? Este es como nuestro parámetro de acumulación en extensión a esta arida paramétrica. Y en este otro caso, sin embargo, pues lo que tenemos que hacer es que todavía no hemos terminado porque todavía no hemos puesto todo el número necesario de repeticiones, pues llamamos a repeat y entonces, bueno, el color es el mismo, disminuimos en una unidad el color y aquí tengo una función join que lo que hace es, bueno, pues la composición numérica, ¿no? Por, yo qué sé, por posicionamiento base 10 y demás, que lo único que hace es, oye, tienes un número R, lo multiplicas por 10 y le sumas N, pues estás haciendo como si fuese la composición de los dos números para que al final el efecto neto sea el deseado. Bueno, son juegos interesantes, pero sí que ponen, digamos, énfasis en cómo se piensa en programación funcional a través de los mecanismos del razonamiento por casos, de las técnicas de recursión y de los mecanismos de inmersión. Vamos a seguir al siguiente ejercicio, que tiene que ver con el uso de listas. Muchas veces vamos a decir, ¿no? En JavaScript, vosotros sabéis que existen los arrays y que en JavaScript un array pues es un objeto que tiene un montón de métodos. En este relato que estamos haciendo del recorrido de la programación funcional, esto no es así, ¿vale? Para nosotros los arrays, es decir, esta notación de corchetes, no es más que una caja de números, una secuencia de números separadas por comas, nada más. No existen métodos asociados y aquí el punto no se puede aplicar, no puedes hacer punto nada, porque esto no es orientación a objetos. Pero sí que podemos hacer uso del spreading para hacer una descomposición de estas estructuras como si fueran estructuras recursivas. Es decir, fijaos que los casos anteriores de recursión se basaban siempre en, oye, mira, que tenemos un caso base y tenemos un caso más complejo que recurre para aproximarse progresivamente al caso base y tal. Oye, en las estructuras de datos de tipo listas se puede hacer a través del spreading unas estrategias de consumición recursivas. Es decir, vamos a verlo con un ejemplo. Si yo quiero hacer el reverse de una lista, es decir, si yo quisiera, le voy a llamar lista intencionalmente para entender esta pragmática de uso particular. Ya sabéis que por el fondo, o sea, en el under the hood, ¿no? El fondo es todo un array, ¿no? Pero la cuestión es, tenemos una lista y la queremos invertir en orden, ¿vale? Bueno, ya hay un punto reverse en JavaScript, pero por eso ya estamos reinventando a lo funcional el lenguaje. ¿Qué podemos hacer? Hacer uso de las estrategias recursivas, ¿vale? A través de esta descomposición de interpretación recursiva de la lista, ¿vale? Dices, oye, mira, toda lista tiene la forma de un primer elemento y un resto, que este resto, bueno, pues cuando hay pocos elementos podrá ser la lista vacía.
Así que yo podré preguntar en mi esquema recursivo que el caso base es, oye, si la lista que me has pasado como parámetro, esta de aquí arriba, es completamente vacía, pues hacer el reverse de una lista vacía es devolver la lista vacía. Y si por el contrario la lista no es vacía, sino que tiene un primer elemento y un resto, pues entonces hacer el reverse es tan sencillo como construir la lista que despliega el reverse de ese resto y pone el primer elemento el último, ¿vale? Entonces el juego recursivo va a conseguir que los elementos se inviertan. Aquí tenéis del 1 al 5 y del 5 al 1 y algún ejemplo del 1, así que ahí tenéis que efectivamente 5 al 1, 1 al 5 y 1. ¿Vale? ¿Veis cómo se ha hecho la inversión? Magia declarativa, ¿no? Estamos enseñándole al lenguaje no cómo tiene que proceder, sino qué significa, desde un punto de vista declarativo, qué significa hacer un reverse, qué significa invertir un vector. Hoy otros ejemplos, ¿no? Para abundar en esta misma idea. Hacer un search, ¿no? Estamos buscando un elemento dentro de un vector. Bueno, pues con unas técnicas de inversión paramétrica donde extendemos, digamos, el conjunto de parámetros, quiero buscar X dentro de la lista XS, dentro de los X's, quiero buscar este X, pues extendemos paramétricamente con un P de posición. Originalmente la posición 1. No he puesto posición 0, pues oye, por capricho, ¿no? Porque quiero contar a partir del 1 en mis listas de esta reinvención de JavaScript. Entonces, oye, si la lista es, hacemos lo mismo, ¿no? Descomposición de un primero y unos siguientes de la lista X y Y. Si la lista es vacía, devuelvo -1, porque significa que hemos llegado a un caso base y entonces tenemos que decir -1. No hemos encontrado X dentro de XS. Y si la lista no es vacía, pueden pasar dos cosas. O bien que hayamos encontrado el elemento, es decir, que en esta descomposición inicial Y coincida con X, es decir, el primer elemento de la lista coincida con X, en cuyo caso la posición es la pésima, la que hemos indicado aquí. Inicialmente, si se le encuentra en la primera iteración recursiva, pues 1. Y por el contrario, si no lo encuentra, pues entonces prueba a buscar, ¿vale? Recursivamente sobre la lista de la cola, ¿no? Sobre estos I sub S, el mismo elemento es X, pero eso sí, ahora, digamos, incrementando el parámetro posicional en una unidad. Por lo tanto, si yo busco el 1, 2, 3, 4, en la lista 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 4 y el 1 aquí con la lista 1, pues veréis que efectivamente da -1, 4 y 1. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, aquí está el 4, aquí -1 porque no se encuentra y aquí el 1 porque está en la primera posición. Más, oye, cogiendo esta misma definición, yo puedo hacer ahora, digamos, refinamientos sucesivos funcionales. Esto es muy típico en programación funcional. La construcción funcional no consiste en hacer grandes algoritmos intentados como hacemos en imperativo, sino que hacemos pequeñas funciones y luego vamos haciendo funciones que dependen de otras funciones, ¿no? Por ejemplo, la función found es hacer un search y preguntar si ese search como predicado es distinto del -1. Es decir, encontrar un elemento, preguntar si un elemento está dentro de un vector es tan sencillo como hacer esto, ¿vale? Y entonces ahora podemos construir con la función found, pues la función repeater. Quiero saber si en esta lista XS hay elementos repetidos. Pues hacemos la descomposición de un primer elemento y un resto y decimos si la lista es vacía, falso, por definición, porque una lista vacía no puede dar elementos repetidos. Y luego, si no hay elementos repetidos, o bien la función found nos avisa de que el primer elemento de la lista efectivamente aparece en el resto, que es lo que estamos preguntando, suponiendo que está ya bien construido, porque esto lo hemos dado por bueno, y si no, lo que vamos a preguntar es si en la lista de la cola, si en la cola I sub S, en la sublista I sub S, existen elementos repetidos. Es una definición súper declarativa de todos los casos que cubren todas las oportunidades. Muchas veces estas formas de funcionar y de trabajar son mucho más claras, sobre todo si se estructura bien el código, que, digamos, prolijos algoritmos imperativos, ¿vale? Y, por ejemplo, otro que es muy atractivo es ordenar un vector. Vamos a empezar por, bueno, un vector, una lista. Vamos a empezar por una función auxiliar, ¿vale? En demostrar, o sea, en la demostración, en el énfasis de demostrar que muchas veces el truco está en la descomposición funcional. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una lista ordenada, esto por hipótesis de trabajo, X sub S en este parámetro es una lista ordenada, a la que le quiero insertar un elemento en el orden oportuno, ¿vale? Pues entonces yo tengo una lista que la descompongo en un primero y un resto y entonces puede ser que la lista esté vacía
en cuyo caso tengo que colocar ese elemento como único elemento de la lista, o si la lista no está vacía, pues entonces puede ocurrir que el primer elemento sea más pequeño que X, en cuyo caso tendré que mantener Y como primer elemento de la lista y luego desplegar con el spreading recursivamente el insert de, oye, insértame X en orden dentro de la lista cola, la I sub S, ¿vale? O si por el contrario Y está en es mayor que X, perdón, pues entonces lo que tendré que colocar es X y después Y y después el resto de la lista, ¿vale? Y entonces ahora sí podemos decir, oye, ¿cómo se ordena un vector? Pues una lista XS, pues la descomponemos en un primero y un resto y decimos, si la lista está vacía, la lista ordenada es el vacío y si no está vacía, pues hay que insertar el primer elemento de esta descomposición asumiendo que hemos ordenado recursivamente el resto. Maravilloso. Es increíble, pero funciona. Vamos a comprobarlo, ¿no? Si tenemos aquí el caso 4, pues veis que efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y 1 se ordenan con estos casos, ¿vale? ¿Qué más cosas os puedo contar? Sí, los siguientes casos súper atractivos son los de orden superior. Es decir, oye, lo que estaría muy bien en JavaScript es que, claro, los parámetros de una función no solamente fueran datos, no solamente fueran enteros, valores, números, booleanos, sino que fueran funciones. Ah, pues ya está, tenemos ese mecanismo. Se puede pasar como parámetro de una función en JavaScript, en el lenguaje de programación funcional también, claro, se puede pasar una función. Joder, pues entonces eso es muy operativo porque yo, que llevo ya algún tiempo haciendo ejercicios, digamos, como los de la iteración 3, el test 3, pues me doy cuenta de que muchas veces los esquemas generales son sota, caballo y rey, son siempre las mismas estructuras recursivas, pero las cosas concretas y particulares que hacemos son las mismas. Así que lo que vamos a hacer es inventar esquemas que seguro sonarán un montón para aplicar transformaciones genéricas pasadas como parámetro a través de lo que llamamos orden superior y entonces aplicar esas transformaciones en lista. Yo tengo la lista XS y tengo una transformación F sub n genérica, pues aplico el mismo esquema, digamos recursivo, por descomposición recursiva. Caso vacío, no hago nada, o sea, devuelvo la lista vacía, perdón. Caso de que no haya este vacío, pues aplico Fn a la primera lista y luego recursivamente hago un map de esta misma sublista que quede aquí con la función Fn. Magia, ¿verdad? Lo que estoy haciendo en realidad es implementar el método map del objeto array, pero aquí estamos hablando de que los objetos no existen, de que estos son listas y no son arrays y de que la función map requiere evidentemente dos parámetros, la lista y la función. Lo que quiero demostrar con esto, bueno, aquí evidentemente las transformaciones, si queréis comprobar que no hay trampa ni cartón. Espérate, que no sé dónde le he dado. Aquí orden superior, sí. Bueno, pues aquí veis un poco que efectivamente se hacen las operaciones de las funciones sobre tres listas, ¿vale? Hemos aprendido a implementar sin hacer trampas, sin utilizar un while, ni un for, ni nada, sino puramente programación funcional, el concepto semántico de map. Vamos a otro que también conocéis, que es el reduce. Lo que yo quiero es aplicar una función de reducción, ¿no? Porque lo único que va haciendo es operar una función que contrae o comprime, en algunos lenguajes se le llama zip al reduce, que contrae o comprime todos los elementos de la función bajo un criterio de compresión. Por ejemplo, pues la suma o la división. Entonces yo le paso, como veis aquí, ¿no? A una lista, digo, quiero que sumes empezando por 0, que es el elemento neutro de la suma. O quiero que multipliques toda esta lista, que es el elemento neutro del producto. La estructura es exactamente la misma, solo que aquí tenemos un B que es, como ya hemos aprendido y sabemos mucho de diseño recursivo, un parámetro de inmersión. Es decir, el caso inicial del reduce en realidad es lo que nos está pidiendo la programación funcional de inmersión. Así que si la lista es vacía, devolvemos el parámetro acumulador B y si no, llamamos a la función reduce con la cola de la lista, le seguimos pasando la misma función y aquí aplicamos la transformación de el primer parámetro que pasamos es el acumulador y el segundo parámetro es el elemento en curso. Esto no nos extrañará porque,
conocemos muy bien cuál es la firma, ¿no? Cuál es el prototipo, si quieres, de la función reduce en el mundo de JavaScript de los objetos de la array, ¿no? Así que tampoco hay trampa ni cartón. Aquí, bueno, podéis ver que efectivamente la suma y el producto pues dan lugar, como antes, a 15 y 120. ¿Cómo se implementa el filter? Joder, como yo ya tengo el reduce es muy fácil. El filter es un reduce donde la función de gestión de la reducción es si el elemento en curso cumple, bueno, empezamos, perdón, necesito un caso base, un parámetro de inversión inicial, ¿no? Empezamos por una lista vacía. ¿Por qué? Porque un filter te devuelve una lista, un subconjunto de la lista original. Por lo tanto, la lista inicialmente está vacía, hacemos un reduce de esta lista con esta lista original y entonces decimos, oye, mira, si el parámetro X se cumple, entonces tú tienes que extender la lista. Tienes que extender la lista sobre el acumulador. Este es nuestro acumulador, que ya venía siendo inicialmente esto, pero que se va a ir acumulando con estos casos recursivos. Entonces, si se cumple el predicado, pues tú extiendes la lista de elementos filtrados añadiendo el X. Y si no, pues directamente el I sub S, ¿vale? Ya lo tenemos. Y a partir del filter podemos hacer el find simplemente diciendo el filter, pues eso, si yo aplico el filter y me quedo con el primer elemento, pues eso directamente sería find, porque cuando buscas el elemento 0 sobre un array que no existe, pues te vuelve un define. JavaScript es así de generoso y de cómodo. Y el every y el sum. Pues el every y el sum también son cosas muy tontas, pero lo quiero poner por completitud. Oye, si hacemos un filtro con el predicado P sub n, pues entonces hacer el filtro de X sub n con el predicado P sub n, si todos han cumplido este predicado, es que entonces la lista filtrada por este predicado debería ser igual en longitud a la lista, X sub s original, ¿no? Y preguntar por algún sum, que alguno cumpla algún predicado, pues debería ser algo tan sencillo como preguntar si alguien ha superado el filtro, ¿no? Si la longitud es mayor que 0. Joder, pues entonces acabamos de reconstruir en este camino de la programación funcional 5 primitivas súper interesantes. Map, reduce, filter, every, sum. Pero yo quiero hacer aquí un disclaimer, si se quiere. Es decir, map, reduce, filter, every, sum, que mucha gente abunda en decir son el core de la programación funcional, no son más que un ejercicio, digamos, de abstracción funcional basado en orden superior, donde se han buscado, digamos, 5, mecanismos o 5, si quieres, patrones canónicos de trabajo con listas para poder encapsular, digamos, pues los esquemas recurrentes de recursividad, ¿vale? De aparición recurrente que veníamos, digamos, arrastrando hasta el ejercicio 3, ¿vale? El ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, a ver, ¿cómo es? La evaluación parcial, súper interesante. A ver, a veces ocurre que la aridad paramétrica, la dimensionalidad de parámetros, el número de parámetros de una función, ¿vale? Interesa que se vaya proporcionando de forma progresiva, en distintas fases. ¿Por qué? Porque podemos resolver una función para que nos dé lugar a otra función donde se proporcionan en esa otra función de vuelta el conjunto restante de parámetros. Pongo aquí un ejemplo con respecto a un logger. Imaginaos que tenemos un logger. Un logger, bueno, tal y como lo he definido, que es una tontería, pues tiene un primer parámetro que es el agente del logger, ¿no? Digamos, pues ese soy yo, ¿no? Ese es el logger Javi. Y luego, pues con el logger Javi, pues aplicas los mensajes que quieras. Hola, adiós, tal, ¿vale? Entonces, a mí lo que me interesa es que estos dos parámetros no los tenga que proporcionar cada vez. Lo que a mí me interesa es generar una nueva abstracción funcional reduciendo su dimensionalidad, ¿vale? Por aplicación de la primera fase de resolución funcional, de evaluación parcial, quiero decir. Es decir, el logger lo concreto en la primera dimensión, que es la del agente, y le digo, este va a ser el logger de la abstracción X, o llamado X, ¿vale? Y entonces obtengo un X-logger, y el logger i obtengo un i-logger, y entonces a partir de ahí he hecho una reducción, digamos, paramétrica, y ahora ya puedo hacer pues todas las invocaciones que se quieran aquí de todos los métodos, digamos, log con distintos parámetros, ¿vale? Jugamos a ese juego
porque hemos construido, digamos, una dimensionalidad más reducida de una realidad mucho más abstracta en su definición original, ¿vale? Este es un ejemplo muy típico, ¿vale? Vamos a jugar con él. Bueno, se dice que efectivamente, pues lo único que se resuelve, digamos, con transparencia desde el punto de vista de la ejecución, claro está. Pero es muy pragmático, porque además tú, por ejemplo, puedes construir una función como es logger, luego la reduces paramétricamente y luego la pasas como parámetro en orden superior a otra función y entonces esta la recibe. Es decir, que el juego, digamos, de vehiculización de funciones también, digamos, se presta a esta reducción paramétrica progresiva de evaluación parcial. Vamos a ver más ejemplos de esto. Por ejemplo, otro ejemplo que es típico es yo me voy a crear una función fire, que es la más abstracta de todas, que en primera fase de evaluación coge un nodo o un elemento, vamos, del DOM. En segunda, un nombre de un evento. Por ejemplo, yo qué sé, el evento click, ¿no? El evento tap, el que queráis. Y luego una tercera función sin parámetros, a mí se me antoja que sea así, y luego resolvemos aquí la cosa sucia del custom events y yo qué sé, esto si queréis es lo de menos, ¿eh? Que es la función que resuelve el firing, digamos, de un evento, ¿vale? Bueno, para que lo veáis. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Vale? Esto ahora lo comentamos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues yo quiero construir, en primer lugar, a través de la invocación fire, una función que siempre opere sobre el body. ¿Vale? El body es la constante que está aquí puesta como document body, ¿vale? Entonces, siempre opere sobre el body. Entonces, he hecho ya una reducción paramétrica por resolución de la primera fase de evaluación parcial. Tengo un fire que cada vez que lo invoque, solamente me pide ya a partir del segundo parámetro, que es el tipo del evento, ¿vale? Entonces puedo hacer, por ejemplo, eventos personalizados. Me invento el evento purchase y el evento exit, como esto es un custom event, lo permite. Y entonces, bueno, pues defino la función purchase que hace fire de este pequeñito con purchase y exit que emite un evento exit, ¿vale? Entonces ya puedo hacer 3 purchase y 2 exits, efectivamente, y sin trampa ni cartón, ejecuto aquí y comprobáis que efectivamente se han disparado. Lo que he hecho aquí para que salga ese array es, bueno, no tiene ningún misterio, porque lo único que he hecho es aquí un array de eventos y he puesto una función, aquí un par de event listeners con el evento purchase y exit, con la función de traza que lo único que hace es escribir, bueno, aumentar este array, ¿eh? Y luego pues eso es lo que imprimimos por pantalla, no tiene ningún misterio. Este es muy interesante de reduccionalidad, digamos, de evaluación parcial. Imaginaos que tenéis una estructura de datos, esto podría ser, por ejemplo, usuarios de Twitter, ¿no? Algunos son male, female, de distintas edades, distintos followers. Bueno, en fin, está claro que es un mero ejemplo, pero fijaos cómo piensan los funcionalistas. Un tío de imperativo, digamos, programando de manera convencional, si yo digo, oye, pues por favor, hazme un algoritmo que diga cuál es la media de los followers que tienen segmentados por hombres o mujeres y que sean mayores de edad, pues ahí habría que hacer, a saber cuántos bucles, anidados, no sé lo que habría que hacer. Un programador funcionalista lo que va haciendo es crear semántica funcional. Dice, voy a crearme en primer lugar el significado plug, que en inglés quiere decir algo así como agarra o fragmenta o escoge, hace una especie de cherry picking de una estructura, ¿vale? Es decir, suponiendo que esta sea una estructura o esta sea una estructura, un usuario, ¿vale? Representado por la Y, ¿vale? Y dada una clave X, por ejemplo, gender o age o followers, ¿vale? Voy a definir plug como una función que tiene en primera fase de evaluación, aquí en esta definición me viene muy bien el fact arrow function, que hasta la fecha no lo he usado hasta este momento, ¿vale? Primero defino la función plug, digo, primero pasándole como primer nivel de evaluación la clave, ¿vale? Como segundo nivel de evaluación, el registro del usuario en curso y el tercero devuelve ya directamente I de X. Si yo invoco esta función, digamos, con estos dos parámetros, uno detrás de otro, me va a devolver un resultado concreto. Pero si yo resuelvo solamente este parámetro, me va a devolver una función que espera un segundo parámetro para devolver el resultado concreto. Entonces, esto me permite decir, claro, ya está, porque entonces una función que te devuelve el género de un registro es plug de gender. Plug de gender no te devuelve un dato concreto. Plug de gender te devuelve una función que para un registro de un usuario concreto, por ejemplo, el número 3, plug de gender te diría mail. O plug de
Gender, o sea, aplicar esta función Gender a este otro registro, por ejemplo, te diría female, ¿vale? Hemos definido una nueva semántica por reducción paramétrica, que es el concepto Gender. Lo mismo hacemos para la edad y para los followers. Vamos creando, ¿vale? Por redefinición reduccionista, vamos creando nuevos conceptos. Y aquí hacemos lo mismo. ¿Qué significa, fijaos, declaratividad, no imperatividad? ¿Qué significa ser un hombre o una mujer? Pues ser un hombre o una mujer es comprobar que son iguales. Al escoger el género, estos géneros van a devolver male y female. Nosotros hacemos así un poco de diseño intencional y decimos, entendemos, ahora tenemos que definirnos la función equals para que coja en primera fase de evaluación una función del estilo plug, ¿vale? Un gender, un age, un followers, y en segundo un parámetro, un valor con el que comprobar, con el que comparar. Así que X es una función, ¿vale? ¿Ves? Es gender, bueno, X es una función, Y es un parámetro con el que comparar, y Z es el registro en función, ¿vale? Porque si os acordáis, la función Gender, por ejemplo, que era un plug, necesitaba un registro en segunda fase de evaluación. Así que si hacéis un poco de, digamos, de seguimiento, ¿no? Seguís un poco el trazado de esta ejecución, observaréis que el equals, digamos, este equals que estoy poniendo aquí, recibe primero una función, evalúa la función con respecto al registro y esto le va a dar male o female, y entonces eso se tendrá que comparar con, en este caso, con male para que dé lugar a man y en este caso con female, ¿vale? Bueno, en fin, reduccionismo, ¿vale? Lo mismo, ¿cómo se define un adulto y un joven? Pues un adulto es la función critter, que es muy parecida al equals, solo que evidentemente es sobre la función de plugging, que devuelve la edad y luego el parámetro adult, que significa, bueno, llamaremos adulto a ser mayor de, bueno, el límite fronterizo es 18 años, ¿vale? Y young, pues es directamente hacer la negada de adult. Claro, aquí no es tan sencillo como poner una admiración porque no estamos operando con valores, estamos operando con funciones. Así que tenemos que hacer la función not que dice, ¿qué es la función not? Pues una función que devuelve, que recibe, perdón, como primer parámetro una función y aquí recibe un registro, pues not es la función que invoca la función sobre ese registro y devuelve su negado. ¿Vale? Así que yo puedo decir, por ejemplo, que young es not adult, ¿vale? O, por ejemplo, que un influencer pues es aquel cuyo nivel de followers, ¿no? Que era el plug de followers, pues tiene el límite de influencers, ¿vale? Que son 50. Bueno. Vale, muy bien. Pues entonces ahora aquí puedo hacer cosas. Esto lo que no me interesa demasiado. Perdonadme, que no sé qué ha pasado. Ya está. No me interesa demasiado, digamos, los detalles que... Se me está volviendo loco esto. No me interesa demasiado los detalles con los que está trabajando el return porque aquí solo se hacen filtros, pero se podrían hacer otro tipo de cosas. ¿Vale? A la filtro los hombres, las mujeres, los adultos, ¿vale? Entonces vamos aquí y efectivamente veis... ¿vale? Pues los hombres... ¿Vale? Las mujeres, los adultos, los jóvenes y los influencers. 56 y 72. Bueno, vale, muy bien. Venga, ¿qué más? Siguiente punto. Esto es súper interesante. Dijo, es que lo que estaría muy bien es que yo no tuviera que diseñar las partes de evaluación funcional, digamos, de forma específica. Pudiera hacer una función de esta naturaleza, por ejemplo, una función que dado 4 parámetros me construye una IP. Bueno, entendiendo que una IP es una lista de 4 parámetros. La función curry lo que va a hacer es permitir cualquier tipo de invocaciones, el IP, el local, el no sé qué, y los invocamos, ¿vale? Entonces, lo que hace esta función de recursión, voy a ir un poco más rápido, lo que hace esta función de recursión es
hacer una descomposición funcional con los casos donde le estamos poniendo como parámetro de inversión la aridad inicial de la función y entonces con las mismas técnicas de antes descomponemos. Si tengo todos los parámetros necesarios, devuelvo la función. Si no, devuelvo una función que pide el resto de los parámetros y aplico recursivamente currificación donde reduzco la dimensionalidad paramétrica y opero. Y aquí tenéis efectivamente el ejemplo de la currificación. Quiero llegar al ejemplo de las mónadas, que es muy interesante, porque dices, joder, lo que estaría muy bien es que, claro, yo tengo unos números, ¿vale? Aquí tenemos unos números, unas funciones en el universo de los números. La función incremento coge del universo de los números cualquier número X y lo incrementa en una unidad, o doble, lo dobla, o SQR eleva al cuadrado. Es decir, son funciones que trabajan en el universo de los números. Los matemáticos funcionalistas llaman a esto teoría de categorías. Está en la categoría de los números. Claro, a mí lo que me gustaría es poder, sin tener que volver a definir estas tres funciones de incremento, doble y SQR, poder, digamos, extenderlas a otras categorías, a otros universos. Por ejemplo, en el universo de las listas. Yo me voy a crear una lista que recibe como parámetros un array, digamos, de elementos y entonces le voy a poner aquí un método get por conveniencia y un método map que me va a servir para coger una función y extender esta función que no trabaja en la categoría de las listas para poder extenderla a la categoría de las listas. Si os dais cuenta, la definición que hay aquí es el copia-pega de la función map. Es decir, es una función recursiva, toma una lista, extiende y aplica la función fn a todos los elementos de la lista a través de un esquema recursivo. No ha cambiado nada, pero sí un pequeño matiz conceptual. Y es, hemos creado una nueva categoría dimensional, una nueva categoría de tipos, por así decirlo, que son las listas, y sobre esas listas hemos habilitado la capacidad de que las funciones que no operaban, no eran capaces de operar en el mundo, en el realm, en el universo, en la categoría de las listas, ahora lo puedan hacer porque la función map genéricamente, por orden superior, transforma cualquier función del mundo de los enteros al mundo de las listas. ¿Vale? Para entender bien qué significa esto, vamos a poner otros ejemplos diferentes, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de... sí, aquí. Vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de una bolsa. ¿Qué es una bolsa? Una bolsa es un objeto que tiene una serie de claves, por ejemplo, plátanos, manzanas, peras, y al otro lado, números. 3 manzanas, 4 peras, ¿vale? ¿Cómo haríamos esta extensión? Pues es lo mismo. Tenemos una estructura con un map, una función map, que aplica esta función map a todos los elementos de las bolsas. A todos los elementos de una bolsa. Bueno, pues vamos a hacer aquí algún truco de aplanar para conseguir con esta función flat los entries y con esta función bloat, ¿vale? De inflar, pues el from entries nos servimos para ellos para aplanarlos y trabajar más cómodamente en funcional. Pero lo que hacemos es recurrir con esta estructura, aplicar map y entonces lo que estamos es sobre la estructura de map poder aplicar, digamos, las funciones. Es un poco la misma idea. Podemos aplicar ahora, digamos, podemos utilizar como estrategia, utilizar map funtores, digamos, a todas las categorías. A las categorías de los elementos simples, a las categorías de las bolsas, de las listas, a la categoría de las promesas, a las categorías incluso de las funciones, porque las funciones, aplicar una función, o sea, hacer un map, digamos, sobre el universo de las funciones consistirá en hacer básicamente la composición funcional. Y esto me da, te quedo sin tiempo, y esto me da para ir al siguiente capítulo súper interesante, que es el de las mónadas, la programación monádica. Y dices, es que yo a mí lo que me gustaría es entender que, claro, como aquí no puede haber secuenciamiento de instrucciones, no tiene sentido una instrucción y luego a la siguiente, si yo tengo que invocar una instrucción detrás de otra, lo que tengo que hacer es secuenciamiento, es decir, composición funcional, ¿no? Pero yo me gustaría tener una función que yo dijera, mira, pues para este parámetro 5 lo atravieso por esta cascada de entero, doble, SQR y me devuelve el resultado final. Así es como si hubiera hecho 3 instrucciones una debajo de otra. Entonces, lo que he hecho es básicamente esta función que aplica recursividad, lo veis con calma si queréis, pero básicamente es, si no hay funciones, te devuelve la función identidad para que pase como una tubería en bypass, y si no, directamente hacemos una función que básicamente aplica la recursividad sobre la cola de funciones y luego aplica, digamos, en primera instancia esta primera función sobre el parámetro.
Que hay una realidad en esto, ¿vale? Que esto por lo menos la Brighter, a ver si os la puedo contar. Hay una realidad en esto que es muy interesante y es que, claro, si las funciones se van a componer y toda función devuelve un único valor por definición, entonces en una cadena de composición toda función también tiene que recibir un único parámetro de la función invocada anterior. Así que eso significa que al hacer composición funcional estamos reduciendo necesariamente en la dimensionalidad paramétrica de una función a un único parámetro. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es intentar resolver algunos problemas. Dice, si queréis con esto lo dejamos. Si yo tuviera, por ejemplo, la necesidad de definir 3 funciones, pero que tuvieran un efecto colateral de hacer un log por pantalla, por ejemplo, la función x más 1 o x más x o x cuadrado para estas 3 funciones, quisiera hacer un console log de que están haciendo incremento, doble y SQR. Pues lo que hago es lo que se llama la elevación paramétrica. Es decir, lo que voy a hacer es que en lugar de hacer un console log, voy a hacer que las funciones devuelvan a esta estructura de información y entonces, como es un único resultado, que en realidad son 2 metidos dentro de un array, esa estructura, digamos, paramétrica, de elevación paramétrica, que se llama, por cierto, estructura monádica, puede vehicularse en la cadena de secuenciamiento esta que veíamos aquí. Así que ya no hay ningún problema, porque varios parámetros pueden ser retornados y pueden ser cogidos en la cadena de secuenciamiento del pipeline de composición por medio de estas técnicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Javi, te voy a cortar porque es que está muy interesante y tienes a todo el mundo enganchado, pero se nos va unos minutitos y ya vamos con algunas preguntitas antes de irnos al siguiente workshop. Pero, como he cortado al pobre Javi, que sepan que al final, al principio, ha puesto un QR donde tenéis todos estos ejercicios que os animo que los hagáis, que los practiquéis, que los entendáis y que le deis cañita. Y luego que Javi no desaparece de la faz de la Tierra, que aparte de que ojalá vuelva algún Commotion, seguro que lo podéis encontrar en las redes sociales y preguntarle alguna cosita que se haya quedado ahí a medias, que estoy seguro que Javi disfrutará un montón contestándolas. ¿A que sí? Por supuesto, por supuesto. Ahí está. Oye, preguntas rápidas que tenemos aquí del chat. Tenemos Joaquín Cardoso, decía, ¿hasta qué punto es recomendable la recursividad? Porque lo enseñabas en uno de los ejemplos. Siempre entendí que la recursión era una devoradora de memoria y habría que evitarla. ¿Qué dice Javi? Buah, súper interesante. A ver, hay problemas que son inherentemente más fáciles de resolver recursivamente que de forma imperativa. Por ejemplo, la función, así muy académico, la función hay como se llama Fibonacci, por ejemplo, ¿vale? Hay muchas y más pragmáticas también. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que consumen más recursos, pero hay técnicas como la técnica de trampolín que he citado antes, que lo que permiten es transformar una recursividad en algo no recursivo, pero eso lo hace internamente el compilador. Por ejemplo, JavaScript hace ya algunas versiones, aplica trampolín automáticamente en los diseños funcionales. Vale, buenísimo. Más preguntas que tenemos por aquí. ¿Dónde se puede practicar este tipo de ejercicios? ¿Programación funcional? ¿Hay alguna página que conozcas de retos? ¿Algún recurso? ¿Algún libro? Bueno, yo tengo un taller publicado hace bastante tiempo, con con mucho más tiempo que hoy, que cuenta todas estas ideas, que os puedo dejar si queréis los enlaces, y luego hay algunos libros de O'Reilly de programación funcional que cuentan este tipo de cosas. Vale, buenísimo. Y una pregunta, antes estábamos hablando del Advent of Code y todo esto. ¿Tú te dedicas también en diciembre a darle al Advent of Code o no? ¿O eso ya...? Sí, Advent of Code es un calendario de adviento de retos de programación que cada día sale uno nuevo. Ah, bueno, pues mira, como has hecho JavaScript, que sepas que también sale el adventjs.dev, que empieza el 1 de diciembre y ahí tiene el reto de programación. Lo puedes hacer en programación funcional y no programación funcional, que a veces hacen la diferencia. Sí. Última pregunta para antes de irnos. Vamos a ver. La programación funcional, estabas comentando un montón de subventajas, pero ¿hay alguna desventaja? ¿Sabes? Porque a veces la gente como que se obsesiona con programación funcional y a lo mejor no siempre es la mejor solución. Es muy buen punto. A ver, esto
es mucho de derbi, es decir, los que se meten en la programación funcional todo tiene que ser funcional, los que se meten en orientación a objetos todo tiene que ser objetos, y luego está pues el derbi del discurso, del debate. En Madrid JS hemos tenido debates encendidos acerca de cuál es mejor. En realidad esto es, si tienes un clavo, lo suyo es un martillo; si tienes un tornillo, lo suyo es un destornillador. Yo creo que también ocurre, por dar otra respuesta, es que en los lenguajes cada vez hay más una poliglotía en relación a los paradigmas que soportan los lenguajes, ¿vale? Los puramente orientados a objetos se, digamos, adquieren mecanismos de funcional y a la recíproca, y creo que esto es bueno conocerlo, no porque te conviertas en un talibán del funcional o de la orientación a objetos, sino porque, digamos, nutras, digamos, tu caja de herramientas de más mecanismos de trabajo, ¿no? Buenísimo. Oye, Javi, pues muchísimas gracias. Gracias por esta masterclass de la programación funcional. Estaba la gente enganchadísima, así que nada, seguro que te los encuentras pronto preguntándote para terminar la conversación que has hecho con el taller. Muchas gracias y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Miru, chicos.